Bueno, ahora sí. Bueno, bárbaro. Bueno, la convocatoria fue para hablar en esta 45 minutos, una hora, sobre urgencias en salud mental, que bueno, es bastante complejo poder resumir. Así que, bueno, arrancamos y les voy contando un poco cómo lo pensé y por qué, y a medida que vamos dando la clase. Bueno, en cuanto a alineamientos generales, me parecía importante estas tres ítems. Para quién era la clase, el tiempo y el espacio y los recursos con los que contarán seguramente los que estén en esta clase, y quién y desde dónde habla, que en este caso sería yo. Bueno, ¿para quién? La clase esta está pensada para graduados o alumnos, en última instancia la Facultad de Ciencias Médicas, con cierta aproximación a la práctica médica. Es decir, algunos seguramente ya están en la PFO o haciendo algunas primeras guardias o terminando, así que fue pensado en eso, en ellos. Tiempo, espacio y recursos, pensando en guardias de la ciudad de Rosario o aledaños. ¿Por qué digo esto? Porque no es lo mismo cómo se va a abordar una urgencia en una ciudad como Rosario o aledaños a cómo se abordará una urgencia, no sé, en Misiones. Digo Misiones porque yo estuve viviendo algún tiempo ahí y ahí se cuenta con muchos menos recursos, ¿sí? ¿Y quién y desde dónde? Bueno, esto me parece importante porque, bueno, yo soy médico, hice mi residencia de psiquiatría en el Hospital Borda, que es un hospital monovalente en Buenos Aires, y actualmente trabajo como psiquiatra, entre otros trabajos, pero en lo que compete a la clase, en un dispositivo soporte de salud mental, en la guardia del Policlínico San Martín, que depende de la Municipalidad de Rosario. Digo esto porque todo lo que yo diga va a estar sesgado por este, al menos en parte por este recorrido que les marco acá. Bueno, eh, los temas a desarrollar son un poco, el primer tema que voy a tocar se llama la psicofarmacología hoy. Al momento de preparar la clase hablé con muchos de mis compañeros, médicos de guardia general que están ahí donde yo trabajo, y un poco lo que cuando pregunto, bueno, ¿qué le interesaría a un médico de guardia saber acerca de urgencia en salud mental? Está mucho el tema de cómo abordar la excitación psicomotriz y el tema de la locura, y si llega alguien que está descompensado, agitado, ¿qué le doy, qué lo medico, ¿no? Entonces, como que rápidamente los médicos, nuestra principal herramienta y a la primera que acudimos es la psicofarmacología, y está muy bien, pero como siempre digo, eso es una parte de lo que implica, ¿sí?, la relación médico-paciente o el tratamiento o el abordaje. La parte psicofarmacológica es una pata que en algunos momentos va a ser muy importante y en otros momentos no tanto. Entonces, como está siempre latente esta cuestión de qué fármaco dar, esperando los efectos del fármaco y así solucionar el problema, es que arranco contando un poco una aproximación de la psicofarmacología hoy en día en cuanto a avance científico y demás. Bueno, esto lo preparé más que nada, esta clase ya la tenía un poco armada, por eso es que la traje porque es el mecanismo de acción de los antidepresivos, ¿no? En rasgos generales, hay actualmente, de acá hacia el pasado, hubo 4, ¿sí?, hipótesis acerca del mecanismo de acción. Lo que voy a hacer con esto es ponerlos al tanto de cómo fueron evolucionando las hipótesis, cómo fueron refutándose a sí mismos, ¿no? Bueno, primero apareció la hipótesis monoaminérgica de las depresiones. Las aminas, que son la serotonina, noradrenalina y dopamina, interactúan a nivel del sistema nervioso con diversos receptores, regulan una amplia variedad de procesos como la vigilia, la atención, procesamiento sensorial, emociones, todo lo cognitivo. Cuando aparecen los primeros antidepresivos, que son los IMAO y los antidepresivos tricíclicos, y se ve que estos medicamentos tenían un efecto antidepresivo, o sea, la persona estaba en una depresión clínica y luego de tomar esto mejoraba su ánimo, entonces se pensó que la depresión se daba por un déficit de estas aminas en el espacio sináptico, porque estos dos grupos aumentaban las aminas en el espacio sináptico. Incluso actualmente muchos piden serotonina en sangre para ver y si está baja y si estás depresivo porque te falta serotonina. Pero ¿qué pasó? Aparecieron drogas que aumentan la concentración de aminas en el espacio sináptico y no tienen efecto antidepresivo clínico como la cocaína, ¿sí? La cocaína aumenta estas aminas, pero no es un antidepresivo, no tiene efecto antidepresivo. Además, el aumento de la concentración en el espacio es un efecto inmediato y el efecto antidepresivo tarda de 2 a 6 semanas en aparecer.
Y además, con el tiempo, fueron apareciendo nuevos fármacos con efecto antidepresivo que no aumentaban la concentración de aminas en el espacio sináptico. Entonces, esta hipótesis monominérgica empieza a perder relevancia. Luego viene la hipótesis de la sensibilidad de los receptores. Esto es, se pensó que en la mediación de los efectos antidepresivos podían intervenir cambios a nivel de los receptores con la administración crónica de los mismos. Pero ¿qué pasó? Dichos cambios difieren entre un fármaco y otro. O sea, dos fármacos con efectos antidepresivos, algunos aumentan la densidad de receptores y otro disminuye la densidad de receptores. Entonces, actualmente, los cambios en el número de receptores son vistos como correlatos de la administración crónica de antidepresivo y no como un mecanismo de acción. O sea, esta segunda hipótesis también empieza a perder relevancia. Luego aparece la tercera hipótesis, que es de la velocidad de descarga neuronal o firing. Con esta nueva hipótesis sucedió lo mismo que con la de la sensibilidad de los receptores. En un primer momento se observó que con el aumento de las aminas, de la serotonina y noradrenalina, etcétera, en el espacio sináptico disminuía el firing, entonces se propuso que la disminución del firing era el mecanismo de acción. Pero ¿qué pasó? Nuevamente aparecieron fármacos que no modifican la concentración de aminas y por lo tanto no tienen efecto a nivel de la velocidad de descarga y obviamente tienen un efecto antidepresivo clínico. Además, estas tres teorías de las que hablamos, la de las monoaminas, la de los receptores y la de la velocidad de descarga, las tres comparten este aumento de la concentración en el espacio, de la concentración de aminas en el espacio. ¿Y qué pasó? Que apareció un fármaco con efecto antidepresivo que no solo no aumenta la concentración de aminas, sino que estimula la recaptación, o sea, disminuye su concentración. Y por último están las hipótesis actuales. Durante los últimos años se desplazó el foco hacia otro sistema de neurotransmisión, como el glutamatérgico, y hoy el interés está puesto más en la cuestión genómica de la expresión de los genes disparada por los antidepresivos. ¿Qué dice el libro de psicofarmacología donde se estudia psicofarmacología? Por ahí es medio, lo voy a leer, pero me parece importante porque alguien que se dedica a escribir libros de psicofarmacología actualmente, esto es lo que dice. Los psicofármacos son una parte importante de los tratamientos en psiquiatría, pero está resultando difícil lograr avances importantes en este campo. La complejidad y la inaccesibilidad del cerebro en comparación con otros órganos y la dificultad para poder realizar modelos experimentales de comportamiento y sistemas humanos complejos tiene relación con la pobre comprensión de los mecanismos que subyacen en la enfermedad psiquiátrica. Y como entendemos muy poco acerca de los mecanismos de la enfermedad, nuestro acercamiento al diagnóstico sigue siendo descriptivo y sindrómico. O sea, lo que llamamos trastornos son en realidad síndromes. La esperanza siempre consistió en que a medida que se adquieran nuevos conocimientos desde la epidemiología, la genética y las neurociencias, podamos ir perfeccionando estas categorías y desarrollar nuevos tratamientos y nuevas pruebas diagnósticas. Y de esa manera lograr que la psiquiatría se coloque a la par de otras ramas de la medicina. Pero una pregunta inquietante y movilizadora es si estar desarrollando investigación a partir del enfoque sindrómico no es parte de lo que impide el progreso. Entonces esta autora se propone, tal vez haya que probar nuevas formas de clasificar a los trastornos psiquiátricos para poder beneficiarnos de los avances. ¿Por qué pongo esto? Porque ustedes fíjense que acá no se trata de quién, si uno es más pro fármaco o menos pro fármaco. Una persona que se dedica a esto está diciendo, bueno, que lamentablemente por estas cuestiones aún la psiquiatría no puede estar a la par de otras ramas de la medicina en cuanto a avances y a conocimiento de mecanismos de acción. Conclusiones de la psicofarmacología de hoy. El mecanismo de acción de los antidepresivos y de los psicofármacos en general continúa siendo un misterio. A pesar de esto, hay una amplia variedad de psicofármacos con efectos clínicos que son de vital importancia para el tratamiento en psiquiatría. Bueno, con esta primera parte, lo que yo intento es mostrarles esto que les leí, que les comenté, para que vean que no es la solución mágica, ni no es lo que muchos esperamos y el mito que se piensa de los psicofármacos, ¿no? Pero ahora vamos, no es que se está diciendo que los psicofármacos no sirven, todo lo contrario, por eso pasemos un poco a qué sucedía previo a los tratamientos con psicofármacos, ¿no? ¿Cómo eran los tratamientos de la psiquiatría en el siglo XX? Bueno, existía uno de ellos, era la piroterapia. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta empíricamente que cuando un paciente que tenía una enfermedad mental tenía un cuadro febril,
mejoraba e incluso decían que se curaba. O sea, un paciente con una enfermedad psiquiátrica le daba fiebre y se curaba, vieron que se curaba. Entonces empezó lo que se llamó la malarioterapia. En 1887 se planteó la inoculación de agentes que provocaban picos febriles en pacientes psicóticos y algunos de ellos dicen que se curaban después del proceso febril. Luego de probar con diferentes inoculaciones, se llegó a la inoculación de la enfermedad del paludismo, ¿sí? Que era una indicación para pacientes con demencia precoz, etc. ¿En qué consistía? Se inyectaba sangre procedente de pacientes con paludismo, se administraba intramuscular o intravenosa, se presentaba el primer acceso febril entre los 2 o 3 días, y luego se iba registrando cuidadosamente la temperatura, etcétera, etcétera, bueno, y luego administraban quinina para frenar la evolución del paludismo. O sea, contagiaban a personas psicóticas con paludismo porque decían que esa fiebre los curaba. Luego también estaba el absceso de fijación, que esto no terminó hace muchos años. ¿Qué era eso? Bueno, en la región glútea se inyectaban 1 o 2 centímetros cúbicos de agua ras, el agua ras que usamos para la pintura. Entonces eso generaba una reacción local en la zona con mucho dolor, enrojecimiento, formación de pus. Entonces el enfermo reaccionaba con una subida de la temperatura de más de bueno, ahí se fue, de 39 grados y quedaba postrado en la cama con impotencia funcional y un dolor del miembro inyectado. O sea, le inyectaban agua ras, se le generaba pus, obviamente que esa pierna se le inmovilizaba y no podía, entonces con eso es como trataban la agitación. Después tuvieron los tratamientos de choque. ¿Por qué? Porque se pensaba que las terapias convulsivas o sea, una convulsión era incompatible con la esquizofrenia. Entonces lo que se buscaba era hacer convulsionar a los pacientes con esquizofrenia y esto se consiguió por diferentes técnicas. Uno de ellos era el cardiazol, otro era el coma insulínico, ¿sí? ¿Por qué? Porque a dosis elevadas de insulina aparecía un cambio en el carácter de los pacientes. Entonces, esto consistía en inyectar dosis suficiente de insulina al paciente, se inducía un coma, que eso aliviaba los síntomas de la esquizofrenia. Ustedes fíjense, imagínense que una hipoglucemia de aquella. La vía de administración podría ser subcutánea intravenosa. Cuando el enfermo había estado en coma durante media o una hora, se interrumpía dándole a través de una sonda té azucarado o azúcar. Y bueno, entonces, pero ¿qué pasaba? La insulinoterapia tenía muchas complicaciones cardiovasculares, etcétera, encefalopatías y daño cerebral permanente. Luego también estaba el electroshock, que se llama terapia electroconvulsiva, es más comúnmente conocida como electroshock, ¿sí? Eso empezó en 1938, se aplicaban descargas eléctricas en humanos, basado en esto, que la convulsión no era compatible con la esquizofrenia. La finalidad era provocar convulsiones. Para ello mejoraron la técnica controlando variables como el voltaje, intensidad y la duración de la descarga. Pero recién en el 52 se empezó a dar anestesia, relajantes musculares, se hacía con un anestesiólogo. Y recién en ese momento, cuando se empezaron a usar relajantes musculares, se disminuyó uno de los principales inconvenientes de esta terapia, que cuál era el número de fracturas que producía la aplicación de esta técnica, ¿sí? Fracturas de los músculos por las gran convulsiones y las descargas eléctricas, de los huesos por la contracción de los músculos por las descargas eléctricas, ¿sí? Luego está la psicocirugía, que esto, de nuevo, tal vez un poco largo, pero me pareció interesante. En 1848, un obrero del ferrocarril estaba trabajando en una línea de ferrocarril. Una de sus funciones era colocar cargas explosivas en los agujeros taladrados en la roca. Se llenaba el agujero de pólvora, luego se colocaba un detonador y finalmente se lo tapaba con arena y se aplastaba esa arena con una barra de metal. Ese día, por un descuido, este hombre olvidó echar la arena antes de presionar con la barra, por lo que al hacerlo una chispa hizo explotar la pólvora y esta explosión provocó que la barra de metal saliese disparada, atravesó su cráneo y aterrizó a casi 30 metros de distancia la barra. Esta es la foto que hay, ¿sí?, de cómo quedó. Incluso el cráneo está en algún lugar, en algún museo. La barra entró a su cráneo por la mejilla izquierda y salió por la parte superior. Sorprendentemente, no solo que este señor sobrevivió al accidente, sino que se mantuvo consciente en todo momento y dice la crónica de la época que incluso habló a los pocos minutos. Sin embargo, tras pasar la fase aguda, el paciente se volvió irregular, irreverente, blasfemo e impaciente. Y esto contrastaba con el hecho
de que previo al accidente era un hombre responsable. A partir de esto se empieza a conocer la relación entre los lóbulos frontales, la emoción y la toma de decisiones. Se considera este caso como histórico por marcar el comienzo del estudio de la base biológica del comportamiento. En el Congreso de Psicología de 1935, 2 neurocirujanos presentan investigaciones con chimpancés a los que se le extirpó parte del lóbulo frontal cerebral. Y luego de esta intervención, los primates se volvieron dóciles y sin agresividad. Moniz, un neurólogo portugués, tuvo la ocurrencia de querer hacer esto en seres humanos. La psicocirugía o la leucotomía prefrontal fue ensayada por primera vez en 1935. Partía de la hipótesis de que ciertas células neuronales corticales se hacían fijas en el cerebro, formando asociaciones entre terminaciones nerviosas de distintas células y provocando siempre el mismo fenómeno psíquico. La persistencia de ideas fijas en ciertos enfermos. Ese es el fenómeno que pensaban que generaba. Entonces, Moniz desarrolló esta técnica de resección de los lóbulos frontales, que fue muy discutida en 1938, ya que era muy arriesgada. ¿Por qué? Porque taladraban 2 orificios en el cráneo del paciente, se le inyectaba alcohol puro en los lóbulos frontales y se destruía el tejido con intención de mejorar la conducta. La divulgación de esta cirugía fuera de Europa la iba a llevar un americano, Freeman, que modificó y desarrolló dicha técnica y empezó a realizar secciones más amplias de la sustancia blanca del cerebro y le dio el nombre de lobotomía. El entusiasmo de este doctor lo lleva a desarrollar la lobotomía transorbitaria o lobotomía con pica hielo, porque el instrumento con el cual se perfora directamente el techo de la órbita semeja a un picahielo. Consistía en introducir con un golpe de martillo este punzón de metal a través del techo de la órbita, que comunica directamente con el lóbulo frontal, y se seccionaban las fibras nerviosas. De esta manera, transforma la lobotomía, que era una cirugía mayor, en una práctica ambulatoria y rápida, prescindiendo de quirófano o anestesia general. Desarrolla lo que se conoce como lobotomías industriales o en cadena de montaje, ya que realiza el procedimiento en varios pacientes a la vez, incluso probándose a sí mismo en velocidad y superando sus propios récords. Cuando el huracán lobotómico termina en 1960, se habían realizado en Estados Unidos 100.000 lobotomías. La última que practicó fue en el 67, la paciente había sido sometida ya a 2 intervenciones similares y durante la tercera cortó uno de los vasos sanguíneos del cerebro y se murió la paciente y Freeman quedó sin licencia como cirujano y se jubiló. Y por último, el bombeo espinal, que era una técnica que se basaba en el masaje del eje cerebroespinal mediante la extracción y reinyección de 100 centímetros cúbicos de líquido cefalorraquídeo solo o mezclado con otro líquido, hasta que el líquido saliera rosáceo. Esto fue introducido en 1951 para el tratamiento de la esquizofrenia. Una de las hipótesis era explicar el mecanismo de acción del bombeo espinal a través de la estimulación mecánica de los centros vegetativos, diencefálico y de la hipótesis. Bueno, hasta acá, no sé si tiene alguna pregunta. La idea de esto era un poco mostrar que actualmente sigue siendo un misterio y no es lo que les decía recién, lo que todos por ahí esperamos que sea la psicofarmacología y la magia que representa. Pero también hay que ver que previo al comienzo del uso de los psicofármacos eran bastante horrorosas las prácticas, ni hablar de, esto es lo que está publicado y demás, pero imagínense la cantidad de pacientes que atarían, que metían en bañaderas, con hielo, bueno, todas cuestiones así, bueno, que la verdad que son bastante horrorosas. Bueno, este primer pantallazo, como les comentaba, era para dar una primera imagen, una primera impresión de la psicofarmacología como herramienta. Cuáles son todos sus pros y cuáles son también sus límites. Bueno, vamos a ir directamente ahora, me pareció adecuado a la urgencia en salud mental, el abordaje psicofarmacológico. O sea, ustedes van a estar en una guardia que seguramente se estarán preguntando, ¿qué hago si llega un paciente con una excitación, con alucinaciones, delirante, etcétera, etcétera? ¿Qué hago desde lo psicofarmacológico? ¿Sí? Bueno, acá no di muchas vueltas, chicos. Este es el tratamiento de la excitación psicomotriz. Lorazepam, haloperidol y, en tercer lugar, la levomepromacina. Ahora vamos a ir desglosando cada uno de ellos. En este PowerPoint está, como dice el libro de psicofarmacología, y es como se usa básicamente, las dosis, para que ustedes puedan tomar nota de esto, lo puedan sacar del PowerPoint y lo tengan a mano si es que quieren
ser precavidos si algún momento llega algún paciente con estas características. También es cierto, que ahora lo veremos más adelante, que este esquema se usa desde hace más de 50 años. Es lo que se usa en todas las guardias y es la indicación, ¿sí? Cualquier enfermero, cualquier médico, cualquier personal que trabaja una guardia sabe que en estos casos se da esto y de esta manera, y en líneas generales está bien, ¿sí? Yo acá lo voy a desglosar un poco acerca de qué cuestiones, qué precauciones pueden llegar a tener ustedes, ¿sí? Como médicos en una guardia. El lorazepam es una benzodiazepina, se pueden dar 2 miligramos por vía oral o intramuscular cada 1 o 2 horas según necesidad. Se puede dar hasta 4 o 6 miligramos en 1 hora y media. Cada ampolla tiene 4 miligramos, por lo tanto pueden dar una ampolla de lorazepam cada 1 hora. Generalmente en estos casos se dan intramusculares, aunque se puede dar vía oral, porque bueno, hay un efecto también placebo que parece que una inyección genera más rápido, te inyectan algo, etc. Y esto es un efecto placebo, tanto para el paciente como para los profesionales que, más allá que nos digan que vía oral es lo mismo, una inyección como que nos deja más tranquilos, ¿sí? Entonces, el lorazepam se puede dar una ampolla de 4 miligramos cada 1 hora. Luego, podemos agregar el haloperidol, que es un antipsicótico típico, es un neuroléptico o incisivo. Después voy a decir qué significan estas palabras, que son todas con las que pueden llegar a leerlo o aparecer. Se da 5 miligramos, esto es cuando aparece alguna idea psicótica, que no es solamente una excitación, o sea, un paciente que está excitado, que está muy ansioso, que no puede frenar, sino que aparece algo del índole de la psicosis. ¿Qué es eso? Alucinaciones, ustedes ven que está delirando, lo que se llama síntomas positivos, ¿sí? Esto se puede repetir, estos 5 miligramos a los 20 o los 30 minutos. El rango de dosis extremo es de 2 a 60 miligramos, pero eso es muy extremo. El rango habitual puede ser de 5 a 15 miligramos por día. Generalmente, cuando entra un paciente con alguna excitación o alguna agitación, se le da una ampolla de lorazepam y una ampolla de haloperidol y a la hora se reevalúa si se repite el lorazepam o no. Generalmente no se repite, generalmente ya va a haber alguien que va a poder acompañarlos y ver cómo está la situación. Y por último está la levomepromacina, que es otro antipsicótico, pero que se usa más a modo sedativo, ¿sí? Las ampollas vienen de 25 miligramos y también se puede dar una ampolla. Incluso pueden dar estos 3 ampollas juntas en la misma jeringa. Una ampolla de lora, una ampolla de haloperidol y una ampolla de levomepromacina. Eso es como un cóctel explosivo, podríamos decir, que el paciente se va a tranquilizar, va a bajar, probablemente se vaya a dormir. Bueno, vamos a hablar primero de las benzodiazepinas, ¿sí? Que es, como le decía, el lorazepam. Estas son todas las benzodiazepinas, que ustedes conocerán algunas. Hay más, pero estas son las conocidas o las que están más que nada en Argentina. Son todas las que terminan en PAM, diazepam, clonazepam, lorazepam, alprazolam y midazolam. Su aparición data de 1960. ¿Por qué les pongo esto? Porque ustedes fíjense que el fármaco que se usa como primera línea en esto tiene más de 60 años de uso, ¿sí? De nuevo, para empezar a poner en jaque el mito de la ciencia, de los avances, etc. Bueno, el gold estándar tiene más de 60 años de uso, ¿sí? Y es muy bueno, por eso sigue usándose. Estas benzodiazepinas vinieron a reemplazar a drogas como los bromuros, el paraldehído, el hidrato cloral y los barbitúricos en el tratamiento del insomnio y la ansiedad. Antes las benzodiazepinas se usaban mucho estos otros fármacos. Se los pongo porque habrán escuchado que muchos famosos, como creo que Elvis Presley, Marilyn Monroe y demás, fallecieron, ¿sí?, por ingesta de barbitúricos. ¿Por qué pongo esto? ¿Por qué pongo que vinieron a reemplazarlo? Porque las benzodiazepinas, en comparación con estas otras drogas, presentan igual eficacia, o sea, tienen el mismo efecto clínico, pero tienen mayor margen entre dosis ansiolítica y sedante. ¿Qué significa? Que el efecto ansiolítico es el mismo, pero lo seda, hay mucho más rango de sedación. Entonces, podés lograr una ansiólisis sin que el paciente se duerma, ¿sí? También tienen menos riesgo de tolerancia, tienen menos dependencia de interacciones, por ejemplo, con el alcohol, que todas estas personas fallecieron al mezclar barbitúricos con alcohol, y mayor índice terapéutico. Esto es muy importante cuando lo escuchen por ahí, porque es que cuanto mayor índice terapéutico tenga, hay menor riesgo cuando alguien presenta una sobredosis con ese fármaco, ¿sí? ¿Cómo es el mecanismo de acción? En rasgos generales, potencian la acción del GABA, ¿sí? El GABA abre canales de cloro
que entra a la neurona, por lo cual inhibe a esta neurona y reduce la posibilidad de iniciar un potencial de acción, ¿sí? Son de los fármacos inhibitorios. Si dividimos los que inhiben y los que excitan, bueno, este es un fármaco inhibitorio, ¿sí? El mecanismo de acción no difiere entre una benzodiazepina y otra. O sea, el mecanismo de acción del diazepam, el clonas, es el mismo. Pero lo que sí difiere es la potencia, o sea, la dosis que uno necesita para tal efecto y la farmacocinética. ¿Por qué les digo esto y es importante? Primero les dejo esta tablita que es muy útil, no tanto para la urgencia, pero si alguna vez están con alguien que llega con un ataque de pánico, angustiado, y dice, yo tomo, qué sé yo, 0,25 de clonazepam y me hace efecto, ustedes saben que si ustedes no tienen ahí clonazepam, 0,25 de clonazepam es igual que 0,5 de prazolam, que 1 miligramo de lorazepam y que 5 de diazepam, ¿sí? Por si no tienen ese fármaco o esa dosis, pueden darle otro y esta es la equivalencia de la potencia. O sea, a estas dosis tienen la misma potencia todos los fármacos, ¿sí? Con cada una de estas dosis. La absorción vía oral son muy liposolubles, tienen muy buena absorción, pero si el estómago está lleno la retarda, y este es un dato interesante. ¿Por qué es un dato interesante? Porque ustedes si cae un paciente con una agitación o una urgencia, no saben si comió o si no comió, entonces por eso es que muchas veces se procede al intramuscular para evitar si comió o no comió, qué te dice el paciente. Sublingual, que es algo muy común, todo el mundo se pone una pastillita sublingual abajo de la lengua para cuando tiene un ataque de pánico. Bueno, no difiere el nivel plasmático que se alcanza ni la velocidad de absorción, o sea, se absorbe a la misma velocidad, pero es útil en pacientes que no pueden deglutir, también por su efecto placebo y también, como decíamos recién, cuando se tiene el estómago lleno. Entonces podríamos decir que sublingual o se absorbe igual o un poco más rápido y va a ser mejor porque a lo sumo tendrá el mismo efecto, pero agrega este efecto placebo y si no sabemos si comió o no, se va a absorber más rápido. Intramuscular no tienen mejor biodisponibilidad, excepto el lorazepam y el midazolam. ¿Por qué? Les pongo esto excepto porque el lorazepam sí intramuscularmente tiene mejor biodisponibilidad y yo le había dicho que para las urgencias se usa el lorazepam. Acá empieza a explicar por qué, ¿no? El midazolam tiene una vida media muy corta, entonces no se usa para emergencia, para urgencia en salud mental. El midazolam lo usan mucho los traumatólogos cuando hay algún hombro luxado y tienen que volver a colocarlo, etcétera, ponen midazolam porque es un relajante muscular con una vida media muy corta, pero es lo suficientemente corta y sobra tiempo como para poder, por ejemplo, tratar una luxación de hombro, ¿sí? Ponerle de nuevo el hombro en su lugar. Intravenosa, otro mito también que muchos por ahí tienden a usarlo. Solo la indicación es para convulsiones o para un prequirúrgico, o sea que lo hacen los anestesiólogos. O excepciones. ¿Qué significa excepciones? Por ejemplo, una vez en un hospital en Buenos Aires yo tuve una paciente que tenía un síndrome pilórico, o sea, tenía un cáncer de estómago, por lo cual no podía ingerir nada vía oral, y producto de esto tenía una desnutrición que estaba caquéctica, o sea, no tenía tejido muscular básicamente. Entonces, no podemos vía oral porque no pasa por el estómago y no podemos tampoco intramuscular porque pincharla todos los días en una persona que tiene poco músculo, ¿sí? Podemos generar una infección, etc. Entonces, en ese caso, por ejemplo, era una excepción en el cual se puede hacer intravenoso, ¿sí? Pero fíjense que es una excepción muy excepcional. El metabolismo, esto también es importante, se puede simplificar en dos fases. Fase 1, oxidación, reducción, hidroxilación, y fase 2, conjugación. ¿Por qué es importante esto? Porque la fase 1 depende estrechamente del grado de funcionamiento hepático. Y a nivel hepático puede sufrir además varias interacciones. Por ejemplo, la vida media del diazepam a los 20 años es de 20 horas y a los 80 años, con un funcionamiento hepático normal, es de 90 horas. Entonces ustedes fíjense cómo el funcionamiento del hígado varía y va a ser una variable importante a considerar cuando se usa una benzodiazepina. Y la fase 2 produce metabolitos inactivos y se realiza en otros tejidos además del hígado. Por lo cual, la vida media, ¿sí?, no se ve tan afectada por el funcionamiento hepático ni por interacciones. La única benzodiazepina que metaboliza solo por fase 2 es el lorazepam. Entonces acá otro por qué
al uso del lorazepam, ¿sí? Porque si usted llega un paciente y ustedes no saben cómo está el hígado de ese paciente, no saben si tiene una cirrosis, no saben si consume otro fármaco, etcétera, etcétera, bueno, usando o un anciano también, usando el lorazepam no van a tener problema porque directamente se conjuga en fase 2, ¿sí? La intoxicación aguda de benzodiazepinas es relativamente frecuente que lleguen personas a la guardia que dijeron me tomé todas las pastillas para dormir. Bueno, como les dije al principio, a diferencia de los fármacos más viejos, tienen un índice terapéutico muy alto. O sea, la dosis letal de diazepam solo, tomás diazepam solo, va de 3 a 10 gramos. O sea, se tiene que tomar entre 600 y 2000 comprimidos de 5 miligramos, que es la presentación, o de 300 a 1000 comprimidos de 10 miligramos. Es una locura, ni siquiera viene en una caja. Yo no sé, tiene que comprar caja y caja y caja para llegar a la dosis letal. Por eso es que son drogas muy seguras, ¿sí? Obviamente, este riesgo aumenta, ¿sí? El riesgo letal, si se combina con depresores del sistema nervioso como el alcohol, ¿sí? Clínicamente, la intoxicación por benzodiazepinas puede presentarse con discurso mal articulado, ataxia, que es que se altera el equilibrio, la coordinación, alteración del estado mental, llegar a hipotensión, depresión y lo más extremo y grave es el coma. O sea, la intoxicación con benzodiazepinas es bastante parecida a alguien que llega borracho, ¿sí? A la intoxicación con alcohol. ¿Cuál es el tratamiento de la intoxicación por benzodiazepinas? Soporte, ¿sí? Un suerito, examen de rutina, etc. Se puede hacer lavado gástrico si lo tomó recientemente. Si le dicen me lo tomé hace 12 horas, no tiene sentido porque ya se absorbió y ya pasó el estómago. Se puede inducir la emesis, igualmente, esto que les digo, si consideran que aún está el fármaco en el estómago. Y oflumacenil, que es una droga que es un antagonista competitivo de las benzodiazepinas. Pero siempre, cuando pase algo así, interconsulta con toxicología. Esto es lo que le decía en cuanto a los recursos, y que esta clase es pensada para guardias de Rosario y aledaño, que siempre van a contar con algún servicio o alguna guardia de toxicología. Entonces, rápidamente pueden consultar ahí, ¿sí? ¿Qué tienen que tener en cuenta? Así como banderas rojas cuando la utilicen. No potenciar la depresión del sistema nervioso central, que eso igualmente se deduce bastante lógicamente, porque si viene una persona que ustedes ven que está hipotenso, que no responde, que las pupilas están ahí medio reactivas, medio no, o sea que sospechan una depresión del sistema nervioso central y no le van a dar un fármaco que potencie aún más el sistema nervioso central. La depresión respiratoria, lo mismo, si hay una depresión central, tampoco le van a dar una benzodiazepina por las dudas que se potencie, ¿sí? Esta depresión. Y también considerar la hidratación. Esto parece poco relevante, pero en los ancianos que suelen deshidratarse con bastante frecuencia, es importante, cuando ustedes vayan a utilizar benzodiazepinas, asegurarse de que esté bien hidratado, ¿no? Porque sabemos que la deshidratación va a aumentar muchísimo la concentración de esa droga en sangre, sobre todo en ancianos. Bueno, hasta acá con las benzodiazepinas. ¿Estamos bien? ¿Seguimos? ¿Alguna consulta? Bueno. Seguimos con los antipsicóticos. ¿Se acuerdan? Yo le había dicho, los 3 drogas, lorazepam, haloperidol y levomepromacina. El lorazepam que hablamos recién, ¿sí? Ahí activó el micrófono. Bueno, el lorazepam es una benzodiazepina, el haloperidol un antipsicótico. Vamos a hablar algunos datos interesantes del manejo de este antipsicótico en una guardia. En 1950 se probó la capacidad de la clorpromacina, que era un fármaco ya conocido, para inducir la hipotermia en pacientes psicóticos, ¿sí? Querían ver si en pacientes con una psicosis podían generar que le baje la temperatura. Fíjense cómo hace un rato hablamos que muchos decían que tenía que tener fiebre para curarse. Bueno, esto están probando bajarle la temperatura. Para que se den una idea en la nebulosa que en general siempre se estuvo, por así decirlo, ¿no? No se evidenciaron cambios a nivel de la temperatura, pero sí se vio que existía un control de la agitación psicótica, ¿sí? Cuando se inyectaba, se administraba clorpromacina. O sea, aquella persona con una agitación psicótica se calmaba. Entonces,
Por la acción de este fármaco al nivel de las alucinaciones y de los delirios, o sea, los síntomas positivos de la psicosis, se puso el foco en estos llamados síntomas positivos de la esquizofrenia. ¿Cuáles son los síntomas positivos? Alucinaciones, delirios, alteración del lenguaje, discurso o conducta desorganizada y agitación. Esto es lo más llamativo que puede llegarle a una guardia y seguramente va a entrar en la bolsa de excitación psicomotriz, descompensación psicótica, agitación psicomotriz, etc. ¿Sí? Todos estos síntomas que se llaman síntomas positivos. Bueno, en aquel momento se vio que este fármaco tenía una acción directa a nivel de los síntomas positivos en la esquizofrenia. Entonces, una de las primeras hipótesis sobre la esquizofrenia fue la relación con la dopamina. ¿Por qué? Porque esta droga actuaba directamente a nivel de la dopamina. Actualmente, todos los antipsicóticos poseen mayor o menor grado la capacidad para bloquear receptores dopaminérgicos, ¿sí? Bloquea estos receptores de dopamina, y a su vez las drogas dopaminérgicas que se usan en el Parkinson, como la levodopa o la bromocristina, presentan síntomas psicóticos como efecto adverso. Entonces, los antipsicóticos bloquean los receptores de dopamina, y por otro lado, las drogas que aumentan o favorecen, por así decirlo, la secreción de dopamina, como efecto adverso tienen síntomas psicóticos. Entonces, evidentemente, en los síntomas psicóticos la dopamina tiene un lugar bastante importante, ¿sí? Y todos los antipsicóticos, en mayor o menor medida, van a bloquear los receptores de la dopamina. Hay 5 receptores diferentes de dopamina y 4 vías. Esto se lo pongo porque estas vías dopaminérgicas, una llega a los ganglios de la base y tiene que ver con los movimientos, porque todo esto que yo, por ejemplo, los movimientos, un efecto adverso de los antipsicóticos va a ser en la esfera de los movimientos, por esta vía. Otra vía va a llegar a núcleos del sistema límbico. Esto tiene relación con sensaciones placenteras, con la euforia de drogas de abuso, ¿sí? La euforia que se genera con drogas de abuso se da a nivel del sistema límbico, por lo cual los antipsicóticos y el bloqueo de la dopamina va a disminuir, va a ser una indicación en drogas de abuso. Las ideas delirantes y las alucinaciones. También llegan estas vías a la corteza prefrontal, que son la corteza prefrontal era la que recién hablamos del caso que le atravesó con un caño, ¿sí? El lóbulo frontal. Bueno, a nivel prefrontal también llega a la vía dopaminérgica, y en ese nivel prefrontal tiene que ver con los síntomas positivos, con los síntomas negativos y con efectos cognitivos. También llegan ahí el efecto antipsicótico. Hipotálamo hipófisis, que tiene que ver con la prolactina, porque siempre que se use un antipsicótico es muy probable que produzca una alteración de la prolactina en sangre, bueno, porque tiene que ver con esta vía. No es algo muy importante para la urgencia. Bueno, ¿cuál es el que se usa? El haloperidol. El haloperidol es un antipsicótico típico o neuroléptico o incisivo. Estos 3 nombres se le da al haloperidol. Es de los más viejos. ¿Por qué se le dice neurotípico? Porque es de los típicos, de los primeros que apareció. ¿Por qué neuroléptico? Porque proviene del síndrome neuroléptico, ¿sí? Que se evidencia y se caracteriza como un efecto adverso que se da enlentecimiento psicomotor, tranquilidad emocional e indiferencia afectiva. Este síndrome con estas 3 características es un efecto adverso, ¿sí? Del uso de haloperidol. Puede que si llega algún paciente y ustedes administran haloperidol a los días o a las horas, pueda llegar a tener este cuadro como un síndrome que tiene que ver con el efecto adverso del fármaco. Y se llama también incisivo porque tiene un efecto antipsicótico, pero no tiene sedación, como que es muy incisivo. El efecto es antipsicótico a nivel de los síntomas positivos, no lo va a sedar al paciente. El haloperidol es el fármaco, uno de los más viejos, como el que le decía, es el que más se usa en la guardia porque es el más estudiado, ¿sí? Tiene un metabolismo a nivel hepático intestinal, no tiene metabolitos activos, y esto es importante porque, de nuevo, ustedes en una guardia utilizan haloperidol y de repente tiene un efecto adverso importante o considerable. Bueno, ustedes saben que no tiene metabolitos activos. Esto significa que rápidamente la droga, si dejan de administrárselo, se va a ir de la sangre. Porque drogas que tienen muchos metabolitos activos y siguen dando vuelta con un efecto en sangre, si usted tiene un efecto secundario, un efecto adverso,
cómo hacen para sacar esa droga luego de la sangre, ¿sí? Intramuscular tiene el doble de potencia que vía oral, ¿sí? Potencia, recordemos, es la capacidad para generar un efecto buscado. Si yo quiero sacar, si yo con, por ejemplo, 5 miligramos intramuscular logré que desaparezcan las alucinaciones, vía oral voy a necesitar 10 miligramos, ¿sí? Por eso esa equivalencia. Intravenoso, el inicio del efecto es más rápido, o sea, más rápidamente tiene el efecto, pero intramuscular el efecto se da en media hora, así que tampoco es que va a cambiar mucho, pero tiene una semivida más breve, por lo cual se da en infusión continua o en goteo. Esto se utiliza mucho en terapia, no en una guardia, ¿sí? ¿Qué precauciones tener con el uso de antipsicóticos? Esto es muy importante, chicos, y lo pueden ver muy frecuentemente en las guardias. El síndrome neuroléptico maligno. Lo neuroléptico, que es lo que le decía recién. ¿Por qué se caracteriza este síndrome? Ustedes fíjense que es importante porque es un síndrome que es meramente clínico, pero tiene que ver directamente con el uso de antipsicóticos, ¿sí? Se caracteriza por rigidez y temperatura corporal elevada que se asocia a dos o más de los siguientes síntomas: diaforesis, disfagia, temblor, incontinencia, alteración de la conciencia, mutismo, taquicardia, la presión elevada o lábil, leucocitosis y elevación de la CPK. Esto es muy importante que ustedes como médicos de guardia puedan sospecharlo si viene algún paciente y les dice que está tomando o hizo una ingesta de, por ejemplo, una sobreingesta de antipsicótico y tiene alguno de estos síntomas. Lo importante no es que ustedes se acuerden todos estos síntomas, pero sí que ustedes puedan sospecharlo, ¿sí? Entonces, un paciente que está muy rígido, que tiene antecedente de tratamiento en psiquiatría, y ven que tiene una temperatura corporal elevada o algunos de estos síntomas, al menos sospéchenlo. Lo importante de una guardia es sospecharlo, que se le prendan las luces cuando vean algunos de estos síntomas. Obviamente, si sospechan algo de esto, irán a internet, al celular y consultarán síndrome neuroléptico, le va a salir esto, tomarán en el medio los enfermeros tomarán la presión, pedirán un laboratorio, fíjense que es básico, una leucocitosis sale en cualquier laboratorio, no importa, pero lo importante es sospechar siempre estos efectos adversos que son graves. Y otros efectos adversos cardiológicos: hipotensión, prolongación del PR y QT, depresión del segmento ST y aplanamiento de la onda T. Esto es mucho, yo me acuerdo poco y nada de esto, por así les soy sincero. Salvo los cardiólogos, generalmente son los que mejor lo manejan, pero lo importante de esto que les quede es que cuando vayan a usar un antipsicótico o cuando venga alguien que está en tratamiento con un antipsicótico, a ustedes se les prenda otra luz que es la del corazón, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con arritmia, etcétera, del corazón. Entonces, hacerle un electro, prestarle más atención que el electro que hacen de rutina, porque puede llegar a aparecer esto y puede llegar a ser algo grave, ¿sí? Y por último, el tercer fármaco que se utiliza en la urgencia, que es la levomepromacina, como le decíamos, es un antipsicótico. El haloperidol les dije que es incisivo porque no tiene poder de sedación, y a diferencia del haloperidol, es un antipsicótico sedativo, o sea que va a sedar. 100 miligramos de levomepromacina equivalen a 2 miligramos de haloperidol, ¿sí? Entonces ustedes fíjense, como yo les dije también, y está en el Power al principio, la ampolla de levomepromacina viene de 25 miligramos, ¿sí? Y la ampolla de haloperidol viene de 5 miligramos. ¿Qué quiere decir esto? Que para ustedes lograr un efecto antipsicótico similar al de la ampolla haloperidol, necesitarían darle un poco más de, cerca de 10 ampollas de levomepromacina, para que ustedes vean que, y se da una ampolla de levomepromacina, no 10, porque lo que se busca no es el efecto antipsicótico, sino que se busca la sedación del paciente, ¿sí? Es muy sedativo y la precaución que hay que tener es la hipotensión. Entonces, que el paciente, si está recostado, se le toma la presión previo a la administración de este fármaco y se le toma la presión media hora después, no va a haber ningún problema. A lo sumo, si ven que tuvo un efecto la hipotensión como efecto secundario, bueno, no se la pondrán más la levomepromacina, está acostado, controlarán la TA, no es nada grave, ¿sí? Vía oral viene de 2 y 25 miligramos y ampollas en la guardia hay de 25 miligramos. Y por último, y acá esto también me parece importante, y después vamos a explayarnos más del por qué, ¿qué exámenes complementarios?
Algo que muy frecuentemente pasa en la guardia médica general, es que cuando llega un paciente con alguna agitación, una excitación, como los médicos saben que después de un tiempo de hacer guardia, que bueno, que lo único que hay es aloperidol y lorazepam, piensan que, bueno, le hacemos un alopilora, un inyectable y ya está, no hay nada más que yo pueda hacer, ¿sí? Puede decir el médico, esperemos a que venga el psiquiatra o que venga mañana salud mental y que lo evalúe. Y en realidad hay un montón de exámenes complementarios que están al alcance, de nuevo, de cualquier guardia de Rosario o aledaños, que se pueden hacer y van a ser muy útiles. En dos aspectos, en tres aspectos les diría. Van a ser muy útiles, primero, para ustedes saber que este paciente no tenga alguno de estos efectos adversos o secundarios, ¿sí? Que le estaba diciendo recién, y asegurarse ustedes legalmente, porque si ustedes viene un paciente que está con una taquicardia, no sé, una arritmia, y ustedes le dan 2 ampollas de haloperidol y el paciente se termina muriendo, porque ustedes saben, como recién le decía, que a nivel hay que hacer un electro, ¿sí? Antes de administrarlo, bueno, es su responsabilidad legal. Entonces esto es importante, estos exámenes complementarios, que ustedes lo tengan presentes. Segundo punto importante, porque si ustedes hacen esta serie de exámenes complementarios, le van a facilitar muchísimo, ¿sí? El trabajo al psiquiatra que venga mañana. Entonces ya cuando viene el psiquiatra el otro día o a la hora, ya ustedes tienen, ya está el electro, que está bien o más o menos, lo que fuere, ya pedimos estos estudios, etcétera, etcétera. Entonces vamos adelantando, vamos ganando tiempo. Y por tercero, que me parece lo más importante, porque muchas veces las personas cuando llegan, más allá de todos los mitos que hay alrededor de la locura, es importante no olvidarse que la gente va al hospital o a la guardia porque va a buscar ayuda de cualquier tipo, ¿sí? Va a demandar una atención. Entonces, cuando una persona va al hospital y en el hospital se le hace una anamnesis, obviamente, paréntesis, siempre que se pueda, porque si ustedes se están imaginando un loco de una película saltando por las paredes, que eso no existe, chicos, no existe o no es tan frecuente, no van a poder hacer una anamnesis, pero van a ver lo que es la mayoría, pacientes que tal vez están bajo las alucinaciones o bajo delirio, que están ansiosos, que están excitados, que lo ven que están muy alerta, pero usted, entonces en ese momento sí es importante que ustedes puedan atender a la persona, o sea, que es una persona que va a pedir ayuda y es muy importante que él sienta que le están brindando esa atención o esa ayuda. ¿Cómo pueden hacer eso? No se van a poner a preguntar cómo fue tu infancia ni todas esas cosas, no. Haciéndole estudios complementarios. Entonces, una persona que llega y ustedes le hacen una anamnesis y le dicen, te vamos a pedir un estudio de sangre para ver cómo estás, para tener ciertas precauciones, te vamos a hacer un electro para ver que esté bien el corazón, lo auscultan, le toman la presión, le toman la frecuencia cardíaca, etc. Esa persona, si estaba desesperada, si estaba ansiosa, si estaba buscando ayuda, está recibiendo, ¿sí? Los primeros pasos, ¿sí? O la primera línea de ayuda. Entonces, por eso es que es muy importante y es una gran herramienta que ustedes tienen, los exámenes complementarios, incluso terapéuticamente. Porque hay un neumonólogo muy conocido que dice que los pacientes cuando vienen a la consulta de él se van siempre respirando mejor, ¿no? ¿Qué significa eso? No es que él puede hacer algo en una consulta, pero luego de una consulta, de una atención, de una buena anamnesis, de tocarlo en el sentido de auscultarlo y no que sea algo muy solamente como está pasando ahora a través del escritorio, el paciente se siente contenido y eso le hace bien, podríamos decir, en rasgo general y poco científico, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son estos exámenes complementarios? Un electro, como dijimos hoy, y ver más que nada la frecuencia cardíaca y el QT, que también está el QT corregido, que en internet está en cualquier página, la calculadora que dicen cuántos cuadraditos hay del QT y cuánto es la frecuencia cardíaca, ponen calcular y les dice si el QT está normal o está prolongado. Y un laboratorio básico, un hepatograma completo para ver cómo está ese hígado, ¿sí? Porque puede que llegue, ustedes no saben si esa excitación o esa agitación es por policonsumo de estupefacientes, si es una persona con una cirrosis. Entonces el hepatograma es importante porque, como dijimos, más allá que el lorazepam tiene una conjugación de fase 2 que saltea el primer paso hepático, los otros fármacos van a tener interacción a nivel del hígado.
un hemograma completo. Esto también le va a servir para lo que decíamos del síndrome neuroléptico, para ver la leucocitosis, si hay o no leucocitosis. Lípidos, glucemia, que no vaya a ser que es un paciente que viene hablando mal, etcétera, etcétera, porque es insulino dependiente, se pasó de insulina, entonces no es una excitación y una agitación, sino que es un paciente que tiene una depresión, por así decirlo, por una hiperglucemia, una hiperinsulinemia o una hipoglucemia. La CPK, que es algo muy útil en la urgencia en salud mental, porque como les decía, el principal efecto adverso o el más grave del uso antipsicótico es el síndrome neuroléptico maligno. El dato de laboratorio del síndrome neuroléptico maligno es el aumento de los glóbulos blancos y el aumento de la CPK. Entonces, si usted a cualquier paciente que entra, que ya viene recibiendo antipsicóticos o que probablemente vaya a recibir antipsicóticos, le pide una CPK, es una muy buena práctica para ya tenerlo de referencia. Ionograma, potasio, magnesio, ¿sí? Y función renal. Bueno, no sé hasta acá cómo vamos con la hora, cuánto me quedará. Ahí, Pau, no sé qué. No, de ahora estamos bien. Después no sé Bueno, si los chicos por ahí tienen preguntas, a veces las van poniendo en el chat y nosotros las vamos leyendo. dale. Yo no las puedo leer, si vos las vas leyendo y me las vas Sí, diciendo, obvio. no habría problema. Bueno, Dale. por último, la última parte de la clase, ¿no? Esto es algo más artesanal y mío. De nuevo, es muy difícil. Yo me puse a leer para esta clase algunos libros de emergencias médicas y la verdad que me parecen bastante, no sé, como que le faltan el respeto a algunos a la inteligencia de los profesionales. Porque, por ejemplo, es, bueno, siéntese del lado de la puerta y toda una serie de cosas que es aburrido hasta leerlo, de decir, esté acompañado, faltaba decir, esté acompañado por un enfermero grandote por si el paciente le quiere pegar. Que son cosas muy estigmatizantes, son cosas que no suceden y además es algo que muy rápidamente, obviamente, si yo estoy en una guardia y llega un paciente, de nuevo, como me lo imagino en las películas, que mide 1,90 m, que pesa 100 kilos, yo peso 70, y que está a las piñas y rompiendo todo, y yo no me voy a encerrar en un consultorio. Obviamente que voy a pedir cierta ayuda, no hace falta que me lo diga un protocolo, que no vaya solo a encerrarme en el sótano a hacerle una anamnesia a ese paciente. Claro que no. Entonces me puse a pensar, bueno, ¿qué herramientas, de nuevo, o qué puedo transmitir yo de lo que veo como psiquiatra en una guardia que trabajo todas las mañanas, ¿sí? En esta guardia del Policlínico San Martín, entonces todas las situaciones que llegan en ese momento, que llegaron la noche anterior o el día anterior, las abordo yo y ese es el trato que tengo con mis colegas médicos de la guardia en general. Bueno, estas herramientas son cuestiones que esto que voy a decir es algo muy artesanal que armé pensando en esta clase, ¿sí? Bueno, este es el funcionamiento esperado de la guardia. ¿Qué significa esto? Ustedes van a ir a guardia o van a escuchar médicos más viejos que dicen, yo he llegado a atender 200 pacientes en una guardia 24 horas, ¿no? Y está muy bien, sí, suele pasar, 200 o 150 o 100. ¿Cuál es el funcionamiento esperado de la guardia? ¿Qué quiero yo marcar con esto? Que bueno, que hay una lógica en la guardia. ¿Cuál es la lógica? Llega el paciente, se notifica en mesa de entrada o en la admisión, dice, hola, vengo por una urgencia, en la admisión, un primer triage le dirá, bueno, espere, ahí sentado, si ve que es un paciente baleado, lo hará ingresar rápidamente. Bueno, hay una sala de espera, el médico de guardia sale, llama por apellido, adelante, bueno, ¿qué te pasa? Bueno, ese es un funcionamiento esperado de la guardia. Ahora con el COVID la gente hace cola afuera, bueno, hay una lógica, ¿sí? Hay una lógica, hay un orden que va de suyo, o sea, hay un orden que no hace falta explicarlo, que cualquier persona que va a la guardia sabe que, bueno, que tiene que esperar, que hacer cola, que probablemente tarde, ¿no? Entonces, ese es el funcionamiento esperado de la guardia y al que todos los médicos, bueno, cuando hacemos guardia, sabemos que va a ser esa lógica, entonces podemos llegar a ver 100 pacientes en la guardia, uno atrás del otro, taca, 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 taca. Hasta que llega alguien que rompe con esa lógica, ¿no? Entonces llega, yo por eso pongo esta oveja negra en el medio de esta manada de ovejitas lindas que van para un lugar, y es alguien que llega, que no puede esperar, que está diciendo que lo están persiguiendo, está con una excitación psicomotriz, que está con una agitación, o que no con un cuadro tan florido, pero que viene y dice que tiene ideas de muerte, ¿no? Que eso incluso hasta le diría que es peor, en el sentido de que
no se medica la idea de muerte en una guardia. Usted dirá, bueno, la excitación, existe el lorazepam, existe el haloperidol, pero alguien que viene y dice, me quiero matar, vengo acá, doctor, porque si no, en mi casa me quiero matar. Es algo que va a romper esa lógica de la guardia, ¿no? Y esto se lo digo con la mayor sinceridad, y es lo que, para poder hacer útil esta clase, probablemente estén deseando que no les llegue un paciente así. Y está muy bien, porque la verdad es que ustedes van a estar acostumbrados a un ritmo, taca, 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 y de repente llega una situación que no tiene mucho que ver con protocolos, no tiene que ver con qué hago en esta situación. Si llega un infarto, ustedes saben que primero va esto, lo tendrán más fresco que yo, se le da una aspirina, se le hace esto, los enfermeros, como que todos saben qué ir haciendo. Pero cuando llega una situación de salud mental, una urgencia de salud mental, muchas veces no sabe uno qué hacer, ¿sí? Entonces eso va a romper un poco la lógica de la guardia, ya sea porque el paciente es muy florido, su cuadro, que anda desnudo donde no tiene que estar desnudo, donde no puede esperar cuando tiene que esperar, donde exige que lo atiendan ya cuando no pueden atenderlo ya, o esto que le digo, un motivo de consulta que ustedes dicen, ¿qué hago ahora? Porque puedo ver 150 pacientes en una guardia, si todo me duele la panza, tengo angina, me duele la cabeza y le hacen los exámenes básicos y bueno, y van cada 10, 15 minutos. Pero cuando llega una situación de esta, van a tener que arremangarse y, por así decirlo, y sentarse y tratar de sacarse esa lógica, esa lógica de guardia, no esperar que el paciente encaje, porque es como que en estos casos el servicio de salud y nosotros como agentes del Estado tenemos que adaptarnos a esa singularidad. Es como que las urgencias en salud mental o los pacientes en salud mental, cuando hay una urgencia, lo que más demandan es que nosotros y todo el sistema e institución nos adaptemos a esa demanda. ¿Por qué? Porque si nosotros tratamos de hacer algo a la fuerza, va a ser peor, ¿sí? Si nosotros, alguien que viene con una excitación, queremos hacerle entender no sé qué y explicarle, y no nos va a entender probablemente, y vaya a ser más, nada, más caótico, ¿sí? Entonces, esto quería arrancar para decirle esto. Cuando hay una urgencia, algún caso de salud mental, probablemente le lleve más tiempo y va a romper con esa lógica que todos desean. Ustedes se preguntarán, ¿por qué viene un polivalente, un paciente con urgencia de salud mental, y por qué no va al loquero, al manicomio, ¿sí? Bueno, acá le pongo una frase de un libro de una psicoanalista que ella decía, al cuestionar el estatus que la sociedad le ha dado a la locura, o sea, ¿qué significa? Los pongo un poco en contexto. Antes los locos, a finales de 1700, los locos, los ladrones, la gente de la calle, iban todos a parar a los mismos lugares, a los mismos asilos de alienados. Hasta que Pinel, que fue uno de los primeros psiquiatras, por así decirlo, hizo una gran clasificación de decir, bueno, pero los ladrones no tienen nada que ver con los locos y con los crotos o con los lincheras. Ustedes fíjense a qué nivel. Por eso es que van a ver, por ejemplo, en las grandes ciudades, yo estuve en Capital, las grandes ciudades del mundo, generalmente los hospitales, los loqueros, los manicomios, estaban a las afueras de la ciudad, eran como los antiguos leprosarios, ¿sí? Antes a los leprosos se lo mandaba al leprosario. Luego, cuando la lepra se empezó a controlar, se empezó a excluir, por así decirlo, de la sociedad a los locos. Entonces, ¿qué es lo que dice acá esta psicoanalista Manonís? Que un momento, ahora en el siglo pasado, se empezó a cuestionar el estatus que la sociedad le dio a la locura. Entonces, cuando se empieza a cuestionar, che, ¿por qué a los locos los tenemos que mandar allá lejos? Eso mismo impugna la concepción conservadora que se halla en la base de la creación de instituciones alienantes, o sea, de manicomios. ¿Qué significa? Si la sociedad empieza a decir, che, ¿por qué a los locos no se lo puede atender como cualquier otro paciente? Entonces eso mismo, se empieza a cuestionar eso, entonces se empieza a decir, bueno, no podemos seguir haciendo hospitales monovalentes, porque si ya estamos diciendo que la persona con padecimiento mental es un problema de salud, entonces no podemos seguir haciendo monovalentes para depositarlos ahí, y que pasen su vida y que se mueran, sino que hay que empezar a atenderlo como cualquier otro paciente, ¿sí? Una guardia atiende pacientes cardiológicos, con neumonía, insuficiente renal, diabéticos y también de salud mental. Eso es para poner un poco en contexto. Estos se imaginarán, ya habrán escuchado el tema de la nueva ley de salud mental, que ya no es nueva porque tiene más de 11, 12 años, pero bueno, lo van a escuchar mucho en las guardias.
Bueno, que además de esto, que se empezó a cuestionar por qué a los locos se lo atendía de esa manera, hay convenciones internacionales a las que adhiere el Estado argentino, existe una ley nacional, y además nosotros como médicos, si trabajamos en un hospital, somos agentes del Estado. Eso significa que por ley tenemos que prestar servicios, ¿sí?, al Estado. Entonces, esto un poco también como para decir, bueno, no tenemos, yo me pongo como médico, no como psiquiatra, si fuera médico es como no puedo quejarme mucho porque en realidad hay convenciones internacionales que el Estado argentino ha adherido desde hace más de 30 años, hay una ley nacional de salud mental que dice que el paciente se tiene que atender en un polivalente como cualquier persona, y además yo como médico, que soy agente del Estado, tengo que dar este servicio ante cualquier persona que venga y solicite o demande, ¿sí?, una atención médica. ¿Sí? Eso podría decir por qué lo atendemos en el polivalente. Bueno, este es un muy breve resumen de eso. Un poco lo que les comentaba, el médico frente a la urgencia en salud mental, cuando puse la diapo de las ovejitas, que ustedes verán que las guardias, aquella cuando se atiende 150, 200 pacientes, un poco la guardia es esto, como esta imagen, no es muy diferente a una lógica de una industria, ¿sí? De nuevo, cada 10 minutos pasa el paciente, pasa el siguiente, taca, 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 lo reviso más o menos, lo medico o no lo medico, le doy una indicación, el paciente se va y viene otro, ¿sí? Entonces uno entra en un ritmo de guardia, obviamente, hasta que se presente una emergencia, por así decirlo. Bueno, eso en salud mental, chicos, no funciona. Y puse esta foto del médico rural. ¿Por qué? Porque a diferencia de una fábrica que podemos hacer en cantidad, ¿sí? Ver pacientes o hacer lo que sea, como cualquier industria, salvando la diferencia, obviamente, la postura, el posicionamiento del médico tiene que ser más como el médico rural. ¿Qué significa como el médico rural? El médico que se interesa por algo un poco más amplio, que no solamente dónde te duele, ¿sí? Que no es a modo de crítica, porque uno si va a ver 200 pacientes no puede ponerse y meterse de lleno en la historia de esa situación porque no llegaría, pero cuando hay una urgencia en salud mental es importante. Por eso les decía, cuando llega algo y si les toca, ustedes están atendiendo porque su compañero está durmiendo y llega una persona que dice, me quiero matar, bueno, se tendrán que meter adentro de esa historia y a conocer los detalles como si estuvieran trabajando en médico rural y van a un domicilio y se ponen a ver de qué es la casa, si es de adobe o si no, si tiene el piso, si no tiene, más allá de la dolencia o del síntoma o de la afección que tenga el individuo de esa casa, ustedes se van a meter en el interior de esa casa, en el interior de esa historia, en el interior de esa familia. Lo mismo tienen que hacer acá cuando hay una urgencia en salud mental. Una anamnesis, preguntar si hay familia continentes, llamarlos, que se presenten, desde cuándo viene esto, qué es lo que está pasando. Entonces ustedes ahí empiezan a hacer una historia clínica detallada, que la historia clínica detallada en sí misma ya es terapéutica. De nuevo, alguien que está pensando en matarse o en quitarse la vida, si va a un hospital es porque va a que alguien lo escuche o a pedir ayuda. Y la mejor manera que uno tiene para ayudar a esa persona es esto que le estoy diciendo, atendiéndolo, porque esa persona va a que lo atiendan. No va para que le digan, no, hoy no hay psiquiatra, vení mañana. Va para esto. A esa persona no le importa si uno es psiquiatra, médico o policía. Incluso en la guardia que estamos nosotros, muchas veces una de las personas que más contiene estas situaciones es la señora que trabaja de policía, que es policía de la provincia y está de seguridad. Y bueno, como es de una iglesia y no sé qué, y a ella le gusta y dice que tiene onda, bueno, muchos pacientes que van con estas cuestiones, ella los contiene, los habla, y no sé si sabe de protocolo, no sé si sabe de farmacología, pero les da bolilla, los atiende, ¿sí? Les presta atención. Entonces esto me parece que es algo muy importante para que ustedes tengan como herramienta. Una de las grandes patas terapéuticas es la historia clínica en sí, la anamnesis en sí. Si el paciente dice, me quiero matar porque no sé qué, auscúltenlo igual, tómenle la presión, tómenle la frecuencia cardíaca, revísenlo, porque de esa manera el paciente va a sentir que lo están atendiendo. ¿Sí? No importa que ustedes digan, pero ¿de qué me sirve tomar la frecuencia cardíaca? Tal vez el dato de la frecuencia cardíaca no sirva mucho en sí, pero sí sirve que el paciente sienta que está siendo atendido y no que está siendo expulsado o rechazado. Porque desde el momento que hay una persona pedir ayuda es una gran ventaja, ¿sí? Porque está viniendo a decir estoy mal, ayúdenme, ¿sí? Esta es una frase de Freud que
me parece muy importante. Él en un caso dice, a ver, le comento rápidamente el caso. Él era neurólogo, era una paciente que venía porque le dolían las piernas y él le hacía una serie de, no sé, le pinchaba las piernas, qué sé yo, pero él se da cuenta que durante las sesiones, bien neurológicas, qué sé yo, que le hacía no sé qué exámenes en las piernas con agujas, la paciente hablaba. Entonces, como él se dio cuenta que la paciente hablaba y a medida que la paciente empezaba a hablar, mejoraban los síntomas, él sigue haciendo sigue haciendo esa práctica de pinchar las piernas, qué sé yo, pero sabiendo que el efecto terapéutico no era por esa práctica en sí, sino que era por lo que la paciente estaba diciendo y por lo que hablaba con la paciente. O sea, él se da cuenta de que tiene que jugar, ponerse el disfraz de médico, en ese momento de neurólogo, qué sé yo, porque eso, lo terapéutico era como lo colateral a eso, que era lo que la paciente hablaba y se iba tranquilizando. Entonces él dice, en uno de sus libros, de su obra, yo me reservé el tratamiento de las piernas con intensas descargas eléctricas a fin de poder mantenerme en relación con la paciente. Porque tal vez si él le decía, señora, no se haga más esta descarga, mejor venga y charlemos, capaz que la mujer no iba más, porque la mujer iba a que le traten las piernas. Pero él se da cuenta de que ese tratamiento de las piernas tenía algo mucho más beneficioso, que era que la persona hablaba. Y esto es un poco lo que yo le estoy diciendo. Tal vez no importa la frecuencia cardíaca, no importa si él tiene buena entrada bilateral de aire esos pulmones, pero lo que importa es que ustedes tal vez con esa práctica de atendiendo a esa persona, escuchándola, pidiéndole un laboratorio y demás, están haciendo que la persona se sienta atendida. Por lo tanto, si sintiéndose atendida se empieza a calmar, ya está siendo muy terapéutico lo que ustedes están haciendo, ¿sí? Y por último, también, la última diapositiva, esto es de un libro que se llama Memorias de Adriano, que era un emperador romano, que Adriano, una escritora obviamente, que escribe como si fuera en primera persona Adriano, y él dice, cuando tiene que ir a ver al médico, dice, me tendí sobre un lecho luego de despojarme del manto y la túnica. Es difícil seguir siendo emperador ante un médico. Esto me pareció muy interesante. ¿Por qué? Porque ustedes fíjense que el emperador de Roma está diciendo que cuando se tiene que acostar desnudo en una cama y sacarse el manto y la túnica, es difícil seguir sintiéndose emperador cuando está en esa posición, que es una posición de vulnerabilidad. Entonces no hay que olvidar, no nos tenemos que olvidar que siempre cuando alguien viene a demandarnos algo, o sea, alguien viene a ser atendido, nosotros estamos en una posición de poder, ¿sí? De superioridad, y esa persona se siente vulnerable, porque nos está viniendo a que nosotros lo atendamos, a que nosotros lo revisemos, a que nosotros lo curemos o le digamos que tiene. Esa persona se encuentra vulnerable y nosotros estamos ahí para considerar también esa vulnerabilidad, ¿sí? En una operación hay algo más vulnerable que estar acostado en la camilla con la panza abierta en una operación, y pocas cosas, y no importa si ese abdomen abierto es del presidente de la nación o es de nuestro vecino del barrio. Los dos, aunque sea el presidente, en ese momento está vulnerable frente a nosotros. Eso me parece que es muy importante, porque verán, rápidamente uno entra en la vorágine del trabajo y etcétera, y muchos terminan pensando que los pacientes son los enemigos de los médicos. Y la verdad que no, porque cualquier persona, más allá que venga con diferente actitud y demás, está yendo porque tiene alguna dolencia, porque tiene algún síntoma, porque tiene alguna afección. Y nosotros en ese momento tenemos cierto poder, tenemos cierto saber, que el paciente viene a buscar ese saber nuestro y que le digamos algo, que lo revisemos, que lo escuchemos, que le demos un fármaco o no, que le demos una indicación o no. Así que bueno, esto ha sido lo que pensé, chicos. Bueno, si les parece, abrimos a la discusión, preguntas, pregúntenme lo que les parezca. Es muy amplio el tema, así que lo escucho. Bueno, te leo, Bernardo, si te parece, acá las preguntas que hay en el chat. Dale. Flor pregunta que tenga una duda respecto al electro, si sería previo a la administración de la medicación. Sí, en lo posible, sí, de nuevo. Si viene un paciente que uno lo puede entrevistar y le comenta que está con cualquier tipo de síntoma, o sea, si la situación nos da tiempo para hacer un electro previo, sería lo recomendable. Si llega un paciente que lo vienen trayendo entre 5 personas agarrado, y bueno, no va a ser posible hacer un electro. Es como si yo le dijera,
para una operación, ¿sería recomendable que el paciente esté en ayunos? Y sí, pero bueno, si esa persona salió de cenar, lo balearon y tiene que ir a una urgencia, a una cirugía de urgencia, y bueno, va a ir a aunque no esté en ayuno, va a ir a esa cirugía, no vamos a esperar el ayuno. Esto es lo mismo, siempre que podamos hacer un electro previo, va a ser un dato mejor para tenerlo previamente, ¿sí? A ese dato. Si no se puede, no se hará. De nuevo, porque siempre ¿cuál es riesgo o beneficio? Si hay un paciente que nosotros consideramos que está en riesgo porque está alucinando y ven que está con un cuchillo queriendo matar a todos porque la CIA lo persigue, etcétera, y se está poniendo en riesgo él y otro, y bueno, no va a haber tiempo y va a ser prudente administrar una medicación, sostenerlo, atarlo a la camilla si pasa algo tan grave, porque lo estamos haciendo por el bien de esa persona. Bien, buenísimo. En la misma línea, bueno, creo que eso responde un poco a una parte de la pregunta de Ana Clara, que responde, el electro a su vez, si el paciente está excitado y se mueve para todos lados, ¿cómo se hace? Y no se hace. Claro. Y después ella preguntaba en la misma pregunta, en una emergencia, en un paciente con un brote psicótico que está excitado, ¿la medicación la usamos urgente o hay que esperar el laboratorio? No, de nuevo lo mismo. Si el paciente está con una urgencia, está excitado, se hace la medicación, porque nosotros estamos considerando que ese paciente no puede seguir en ese estado, no podemos esperar laboratorio 3 horas. De nuevo, eso es el criterio médico, chicos, que no van a tener ningún problema en darse cuenta en ese momento si tienen que proceder a administrárselo ya o se puede esperar. Va a haber tantas posibilidades como situaciones se presenten. Entonces eso, bueno, eso sí dependerá del criterio de cada uno en ese momento. Siempre que se puedan hacer estos exámenes complementarios, va a venir bien, tanto por lo que genera, lo que les decía, como a modo de placebo terapéuticamente, como los datos duros que nos va a dar. Después, si se hace ahora o después, se evaluará en base a las posibilidades. No es lo mismo, aparte, que uno haga, por ejemplo, que uno haga una guardia en el Hospital Centenario a que haga una guardia en un pueblito acá cerca de Rosario, que capaz que no tiene laboratorio. Entonces, bueno, eso es el criterio médico que evaluará en ese momento. Bueno, después hay muchos mensajes de excelente clase, de que fue muy clara, que es muy bueno el abordaje, la mirada. Bueno, no sé, también pueden desmutearse si alguno quiere hablar y hacer alguna pregunta. Si no la quieren escribir chat, también pueden decirla, digamos, hablar. Acá Karen pregunta, un paciente me contó que era depresivo, venía a consultar por otra cosa, le pregunté, con respecto a la depresión, ¿cómo podríamos ayudar? Contener, y su respuesta fue sin juzgarnos. La respuesta del paciente fue sin juzgarnos. Sí. Bueno, está bien, porque ustedes fíjense, miren, a ver, un poco lo que les decía, una gran herramienta es poder hacer una anamnesis, escuchar y no juzgar. ¿Qué significa no juzgar? Como nosotros tenemos una posición de saber, ustedes les habrá pasado alguna vez en su vida que fueron a cualquier médico y el médico les dice lo que tienen que hacer. Desde vos tenés que separarte hasta vos tenés que cambiar de carrera. Eso es juzgar, eso es hacer un abuso del poder, porque uno va, no sé, voy al cardiólogo y el cardiólogo me dice que yo estoy muy nervioso porque me tengo que separar de mi pareja. Bueno, eso es juzgar, eso es como, nadie tiene que hacer eso. Uno sí puede, como se dice, prestar la oreja, escuchar, preguntar. Siempre que se pregunte, cuando uno pregunta a otra persona es porque se está posicionando en un lugar de que no sabe. Si yo te estoy preguntando, explícame tal cosa, es porque vos tenés el saber y no yo. Cuando yo le pregunto a un paciente, contame qué te pasa, yo le estoy dando a él el poder de saber. Entonces lo estoy escuchando y no lo estoy juzgando. No le estoy diciendo yo sé lo que te pasa, sino que le estoy preguntando a él qué le pasa. Entonces, los antidepresivos, como recién un poco, el tratamiento antidepresivo, de nuevo, en Rosario o esta zona, no va a ser un tratamiento de una urgencia en la guardia, va a ser un tratamiento con una medicación que va a empezar a hacer efecto entre los 20 y los 30 días, entonces eso nos excede como médico de guardia. Pero sí a esa persona que viene en ese momento, podemos escucharla, podemos revisarla, podemos darle nuestra atención por media hora, por 45 minutos, por 15 minutos, por lo que se considere, y bueno, ya eso es terapéutico en sí, ¿sí?
Y después podemos guiarla institucionalmente a dónde ir, bueno, dependerá de dónde estamos, con quién consultar, qué hacer, etcétera, etcétera. Bueno, Aina Clara está escribiendo otra pregunta. ¿Querés hablar, Ana Clara? Así me preguntás bien, en vez de escribir, como vos quieras. Ah, Dice bueno. que no le anda el micrófono. Sí, Si tenemos un paciente con sospecha de consumo de drogas y no tenemos a quién interrogar y el paciente cae brotado, ¿qué medicación se usa? A ver, de nuevo, la agitación psicomotriz o la excitación psicomotriz, el tratamiento es lo que yo les dije. Más allá de la causa de la excitación o de la agitación. Si la excitación es por causa de consumo de drogas, es el tratamiento de la excitación, y si la causa es una descompensación de su esquizofrenia, también es el mismo tratamiento, ¿sí? Entonces, el tratamiento, ¿qué medicación? Es el mismo. Por eso, ahora, lo que sí es importante, si nosotros podemos llegar a pesquisar, no sé, porque nos dice el paciente, también el paciente va a decir qué es lo que le pasó, porque si el paciente viene solo, tuvo los medios como para venir solo, o sea que le vamos a preguntar, ¿qué estás haciendo acá? Y si el paciente lo trae a alguien, le vamos a preguntar a ese alguien. Y ya tanto el paciente, a ver, ahí vamos a eso. Si el paciente viene con alguien, ese alguien nos dirá, consumió o no consumió. Cuando hay un consumo de drogas, ¿cuál es el problema del consumo problemático? Y acá está buena la pregunta porque también les aclaro. El tratamiento de la urgencia o de la emergencia por consumo problemático de sustancia es un abordaje clínico. No tiene nada que ver el psiquiatra. ¿Esto por qué lo digo? Porque si no, a veces, de hecho, muchos psiquiatras por ahí, y no está mal, damos tratamiento urgencia en el consumo problemático. El consumo problemático es más de toxicología. ¿Por qué? Porque habrá que ver qué sustancia consumió y qué efecto tiene esa sustancia en los diferentes órganos del cuerpo. Entonces, si consumió cocaína, y bueno, vamos a tener que hacer un electro, vamos a tener que ver cómo está el corazón, cómo están los riñones, producto de ese consumo de cocaína. Después, salud mental va a intervenir cuando el paciente ya esté estable clínicamente. Porque no tiene sentido que yo vaya y le diga, ¿qué relación hay entre tu consumo y tu vida cuando el paciente está con una taquicardia supraventricular? ¿Me explico? No, es ridículo. Entonces, ¿qué otro problema hay actualmente? Que hay un policonsumo de sustancia. Entonces, la gente no es que viene y dice, paciente con excitación por consumo de cocaína. Generalmente lo que se ve en las guardias es que hay un policonsumo, y además, sumo otro problema más, aunque digan cocaína, ¿qué cocaína? ¿De la que tomaba Maradona o la cocaína que se vende acá en algún barrio? No es lo mismo. ¿Cómo sabemos cómo está hecha esa cocaína? Entonces, es muy complejo. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese caso? De nuevo, si el paciente está con una excitación muy, muy brotado, etcétera, etcétera, el tratamiento va a ser lorazepam, y podemos agregar haloperidol si hay síntomas psicóticos, y podemos agregar levomepromacina, como les dije hoy. Y además, apenas se pueda, hacer un chequeo clínico general, todos los exámenes complementarios, un electro y ver cómo está ese corazón, y ese laboratorio que yo les dije, ¿sí? De nuevo, pero es algo clínico. Entonces, el tratamiento de la excitación es el mismo, más allá de la causa. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una guardia, entonces a veces, como bien dice la compañera, no podemos saber cuál es el desencadenante de este cuadro clínico que es una agitación psicomotriz. El tratamiento es ese de la agitación. ¿Qué pregunta? No, por eso digo, no importa, a ver, si consumió o no consumió, sería la causa de esa excitación psicomotriz. No importa, esta clase es del tratamiento de la agitación psicomotriz, más allá de la causa. La excitación psicomotriz es un cuadro clínico que va a estar caracterizado por alteración de la conducta, alteración del lenguaje, alucinaciones, delirio, agitación. Ese cuadro, esa foto que vemos, es una excitación psicomotriz. El tratamiento de la excitación psicomotriz es el que yo les di. No importa qué desencadenó esa excitación. Si es
que consumió lo que sea o si es que tiene una esquizofrenia de base. Y ahí viene la respuesta. ¿El haloperidol no está contraindicado? No, no está contraindicado el haloperidol. Por eso es que yo le decía, ¿por qué en la excitación se usa lorazepam y haloperidol? Porque son las dos drogas que serían más nobles cuando desconocemos la causa. Entonces, si nosotros no sabemos si esa persona que tiene un trastorno hepático, entonces por eso le damos lorazepam, porque aunque tenga un trastorno hepático, lorazepam va a ser el que menos efectos tenga o metabolismo tenga a nivel hepático. Entonces, el tratamiento de la excitación es con haloperidol y con lorazepam, porque son los fármacos más nobles, los que menos interacciones tienen. Todos esos datos que le dije, por lo que lo usamos. Entonces, no interesa tanto qué consumió y por qué. Obviamente, si hay alcohol, por ejemplo, si hay consumo de alcohol, es lo que yo le explicaba en el momento del mecanismo de acción. Las benzodiazepinas se unen a un receptor de GABA, ¿sí? Al GABA, entra cloro a la neurona, por lo tanto deprime el sistema nervioso central. El alcohol también deprime el sistema nervioso central. Entonces, sí, vamos a tratar, si vemos que es un paciente que está bajo los efectos del alcohol, un paciente que está borracho, básicamente, y vamos a tratar de no darle benzodiazepinas, y en el caso que demos benzodiazepinas porque está agitado y demás, va a ser con un control más exhaustivo. ¿Por qué? Para tratar de no deprimir aún más el sistema nervioso, ¿sí? Bueno, buenísimo. Creo que ya medio estamos con la hora. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Vanina dice, a una paciente con excitación psicomotriz y ideas suicidas le dieron haloperidol inhalado, a las 2 horas volvió con un síndrome extrapiramidal. En ese caso no debieron haberla dejado en observación. ¿Qué se hace en ese momento? Había un médico que la quería dejar internada y otro que quería darle el alta. Bueno, no sé qué será el haloperidol inhalado, eso no sé qué es. No lo conozco, pero vamos a ponerle que sea haloperidol. A ver, yo creo que un paciente que está con una excitación psicomotriz, ¿no? Más allá de la causa, y además tiene ideas suicidas, hay un riesgo cierto e inminente, como diría la ley. Yo no me atrevería a un paciente con esas características a dejarlo ir. Entonces yo a esa paciente, de nuevo, si accede a la medicación vía oral, le daría lorazepam si está agitado, le daría haloperidol si es que tiene síntomas positivos, alucinaciones, delirio, etcétera, y lo dejaría en observación hasta que, de nuevo, estamos en Rosario o aledaño, venga algún especialista, algún psiquiatra y pueda tener un ojo más fino sobre qué hacer. Así que sí, yo creo que, sí, bueno, con más razón, o sea, una paciente que ya está en tratamiento, o sea que tenemos un antecedente que está atendida por salud mental, y además tiene una excitación psicomotriz, y además tiene ideas suicidas, y es un combo complejo, es una situación grave esa, chicos. Eso, de nuevo, ante la duda, déjenlo en observación. Eso también está bueno si empiezan a hacer guardia, porque si ustedes tienen la posibilidad de dejar a alguien en observación, ante la duda, déjenlo en observación hasta que venga alguien, un especialista, y pueda evaluar y tome y se haga cargo de la situación, decir, no, este paciente se va de alta y yo firmo acá por tal y tal cosa. De nuevo, ustedes como médicos generales tienen que evaluar riesgos, criterios a rasgos generales. Todo esto que vos me está diciendo son todos criterios de cierta gravedad. Yo si fuera un médico generalista, médico general de guardia, no la dejaría ir, porque tal vez se me está escapando algo y si esa persona se va y se mata, después ¿qué le vamos a decir al juez? No, pero yo no me imaginé que se iba a suicidar. ¿Cómo no te imaginaste? Si te dijo que tenía antecedentes de tratamiento, si tenía una excitación psicomotriz y tiene ideas suicidas, ¿qué más querés como para saber que hay que tomar alguna medida? ¿Qué medida? Dejarla en observación, no mucho más. Con eso es suficiente. ¿Sí? Perdón, en esos casos se la deja en observación, se llama a la familia, se la deja en un lugar internado donde esté a la vista de nosotros, de enfermería, se le hacen si accede, se le hacen todos los exámenes complementarios, y a medida que se le va haciendo todo eso, de nuevo, uno va viendo si la paciente se va tranquilizando, si se siente bien, si se siente mal, si vemos que la cosa se está empeorando, si vemos que la cosa está cediendo. ¿Qué significa que esté cediendo? Y que nosotros empezamos a interrogarla, la paciente se tranquiliza, apenas llega le damos un lorazepam, como siempre se dice, en general un lorazepam no se le niega a nadie, no va a hacer nada mal un lorazepam.
le damos un lorazepam y a los 40 minutos vemos que ya está con sueño o que se empieza a dormir, bueno, está cediendo el cuadro, entonces no hay de qué preocuparse. Ahora, si vemos que la paciente se empieza a perseguir, dice, a vos te mandó tal, y empezamos a ver que se está poniendo tensa la situación, bueno, habrá que activar a otras cuestiones, llamar a otro compañero, empezar a pensar qué se podrá hacer, ¿sí? Eso es, ¿cuáles son los parámetros de ver que la situación está cediendo o no? Eso, lo que ustedes vayan percibiendo. Bernardo, buenas noches. Soy Vanina. Y escúchame, ¿y la interconsulta con psicología? Porque tampoco podemos estar dopándola a la paciente para que no hable o calmarle todos los síntomas clínicos. Generalmente esta paciente lo que necesitaba era poder hablar con alguien, poder sentirse en contacto con alguien, no sentirse sola. Más allá de la psiquiatría y de la clínica, la interconsulta con psicología a mí me parece que resulta fundamental también tanto como un análisis clínico. Sí y no. Es fundamental en un segundo momento, claro que sí. Es fundamental la incorporación de un psicólogo o un psiquiatra, es fundamental cuando ya la clínica está estabilizada. ¿Me explico? Que puede ser en una hora, claro que sí, nunca va a estar de más. Lo que yo, como estamos pensando en una guardia de emergencia, bueno, no hay lugar para... A ver, también se evaluará si hay lugar para hablar o no hay lugar para hablar porque el paciente no puede porque necesita ser estabilizado, ¿sí? Entonces, claro que sí, esto que vos me estás contando, si la paciente demandaba eso, bueno, entonces ya ahí tenemos algo que no es una emergencia, porque ya desde el momento que la paciente está refiriendo eso, es una paciente, por ejemplo, que puede hablar, que no es un detalle menor. O sea, no es una paciente que tiene una excitación y tiene una alteración del lenguaje y no puede hablar. Es alguien que puede hablar y tal vez, bueno, en este caso que vos me decís, la intervención es esto que tal vez que vos hiciste, porque si te lo dijo es porque la escuchaste, escucharla, hacer una anamnesis, y bueno, y obviamente puede quedar en observación, se puede decirle, se la puede orientar, eso es lo que yo decía hoy, orientar institucionalmente. ¿Eso qué significa? Si ves que no, la persona no está pudiendo acceder a un turno, poder hacer algo, depende de la institución que estén, para que consiga un turno a la brevedad. Si están en un lugar donde hay psicólogos que pueden hacer interconsulta, por ejemplo, yo en la guardia donde estoy, soy yo psiquiatra, mi compañera psicóloga y una compañera trabajadora social, entonces estamos los tres en el mismo horario. Entonces, obviamente, en ese caso, se puede convocar de nuevo al equipo de salud mental, que estamos conformados por los tres, pero ya la situación clínica, el riesgo de muerte clínico ya no está más, ¿me explico? Siempre pensando en una guardia. Ahora, cuando viene un paciente con un cuchillo queriendo, de nuevo, que no existe mucho, pero perseguido por esto y por lo otro, no hay tanto lugar como para sentarse a hablar, sino que tal vez es momento de que esa persona baje un cambio, baje ese nivel de excitación, paren las alucinaciones en lo posible, en lo que se puede llegar a disminuir en una guardia. ¿Me explico? Pero por eso digo que es importante también la pertinencia, porque en una guardia, en una urgencia, en una emergencia, es muy útil el psiquiatra y el psicólogo. Pero para que el psiquiatra o el psicólogo puedan trabajar, es necesario que ese cuerpo de esa persona no esté en riesgo de vida. Porque no tiene sentido un antidepresivo que indique el psiquiatra o una intervención psicológica si el paciente por consumo de cocaína tiene una taquicardia ventricular. ¿Sí? Por eso digo, esa evaluación que vos hacés está perfecta. Vos evaluaste que esa persona no estaba en riesgo físico, por así decirlo, de vida. Entonces, tal vez sí, ya meritaba para que, si existía la posibilidad, que tal vez en ese mismo momento interviniera una psicóloga. Claro que sí. Pero porque ya hiciste esa otra evaluación, ¿me explico? Sin darte cuenta, vos cuando me estás consultando esto, porque ya evaluaste que había otra cuestión y que se podía hablar, ¿sí? Como en un segundo momento. No porque sea más importante lo clínico que lo subjetivo, sino porque en cada situación habrá una cosa más importante que la otra. Habrá momentos donde lo más importante es lo subjetivo y el espacio terapéutico, y habrá otro momento donde lo más importante es sacar una bala, sin mucha relación médico-paciente, por así decirlo. Puse esos dos ejemplos extremos, pero bueno, en el medio muchos grises, seguramente. Bueno, creo que ahí estamos. Algunos de los chicos te agradecen por la clase. Nosotros también desde la 2 te agradecemos por la clase, por tu tiempo, por las predisposiciones. Fue una clase muy buena y muy clara. Bueno,
gracias por la invitación. Espero que haya podido transmitir algo, que quede algo al menos de todo lo que digo. Sí, eso seguro. Bueno. Bueno, nos vemos, Bernardo. Muchas gracias. No hay por qué. Chau, chau. Chao, nos vemos.